ocasión vamos a hablar en el marco teórico sobre los divisores de tensión y de corriente, lo cual nos permite saber la tensión o la corriente en algún elemento de nuestro circuito. En el caso del divisor de tensión, debemos de tener una fuente de tensión en un circuito con todos sus elementos en serie, los cuales, si queremos calcular, se haría con esta fórmula, que es Bz de x, que si queremos calcular la tensión aquí, sería la fuente multiplicada por entre la suma de todos sus componentes. Y para el caso del divisor de corriente, nosotros necesitamos la fuente de corriente y necesitamos los dos elementos. Estos deben de estar en paralelo para que se pueda aplicar la fórmula. En este caso vamos a calcular la corriente en Z2. Aquí tomamos la fuente multiplicada por el elemento contrario, que sería Z1, sobre la suma de los dos. En el desarrollo, durante esta práctica realizamos un circuito RLC. La resistencia fue de 330 ohms, el inductor de 99.5 milihenrios con una resistencia de 280 ohms y el capacitor de 7.5 microfaradios. Lo primero que hicimos fue medir las tensiones en cada uno de estos componentes y después medimos el desfasamiento con ayuda de las curvas de Lissajous. A continuación, anotamos los valores que calculamos y con los que medimos, y esta es la siguiente tabla. Después, con las curvas de Lissajous y con las ondas sinusoidales calculamos el ángulo de desfase, y aquí está la siguiente tabla. Para los cálculos, lo primero que hicimos fue sacar la reactancia del inductor y del capacitor. Del inductor fue 37.51 y del capacitor fue menos 353.66. Ya después de ahí, como nos pedían la tensión en cada componente, usamos el divisor de tensión, que es la tensión total por el que se va a analizar, que en este caso es la resistencia, por la suma de todos estos. Y fue 5.76 con un ángulo de menos 62.6 para la resistencia. Para el inductor fue 4.93 con un ángulo de menos 54.97 y para el capacitor fue de 6.17 con un ángulo de menos 152.60 volts. Bueno, en esta práctica realizamos un circuito RLC en el cual aplicamos la teoría del divisor de tensión para calcular la tensión en cada uno de nuestros componentes. También se nos hizo más fácil el uso del osciloscopio y por ende la práctica fue un poco más ágil. Usamos un circuito RLC y aprendimos a utilizar el divisor de tensión para calcular la tensión de dichos componentes y comprobar que lo teórico y lo práctico concuerdan con lo medido y lo calculado. En esta práctica ya aprendí cómo obtener una tensión en un circuito en serie por el método de divisor de tensión y mejoré mi uso del osciloscopio y ya fui más veloz al calcular el ángulo de desfasamiento gracias a las curvas de Lissajous.